En Paraguay. Vamos a hablar con el señor Paul McCartney, muy gustosos de poder escucharlos desde tan lejos. Hay todo un país que está atento. Estoy a mi izquierda con Host, que es el traductor, y en el estudio de Asuncion varios periodistas. Primeramente saludarlo y darle la bienvenida. Yes. Sí, amigo. Yes, hello. We're here from Paraguay. We'd like to say hello to you. We're here and with a lot of journalists who would like to ask us some questions for you. And we'd like to say hello and thank you for being with us. Okay, buenas tardes, señor. Mucho gusto, muchas gracias, un gran placer. Vamos a ir pidiéndole a nuestros compañeros que hagan una pregunta. Yo voy y vengo. Sergio Ferreira del diario ABC Color, por favor. We're going to have the different journalists ask some questions, and now we'd like to hand the microphone over to Mr. Sergio Ferreira, who's a journalist from the major newspapers here, ABC Color. Sergio? Okay. El 5 de noviembre de 1963, en la gala para la realeza británica, compartieron escenario con varios músicos, entre ellos Luis Alberto de Paraná y los paraguayos. ¿Qué recuerda de ellos? In 1963, November 4th or 5th, 1963, you had a gala presentation for Queen Elizabeth, and you shared the stage with Luis Alberto de Paraná, a Paraguayan musician. What do you remember about that encounter? Not a lot. I don't really remember a lot about it, I must tell you the truth. Realmente no me acuerdo tanto de eso, le voy a ser sincero. Es que hace mucho tiempo, ¿no? No es fácil recordar algo que pasó hace tanto tiempo. That happened a long time ago, and sometimes it's not very easy to remember something that happened so long ago. Yeah, that's the truth. You know, probably if I was playing, I'm probably concentrating on my own songs, so it may be a little difficult to remember people I played with. Okay. I don't know if he's still around. Will you send him my best wishes? Bueno, si quizás, bueno, no me acuerdo con tanto detalle porque estuve tan concentrado ejecutando los temas nuestros en ese momento. Pero si él vive aún, si le pueden mandarle mis más cordiales saludos. Ok, Hector Riveros de Canal 13, por favor. Bueno, John Lennon dijo que la canción de Paul que más le hubiera gustado a él interpretar era Oh Darling. Me gustaría saber a Paul McCartney qué canción de John Lennon le hubiera gustado componer. ¿Cuál de las canciones de John? Okay, well, it's another journalist who asked that, well, he knows that John, one of your songs that John Lennon really enjoyed performing was Oh Darling. And the question is, what song that John Lennon wrote do you really like performing? I'd like to do the song that John and I wrote together, but that he sang. I'd like to Day in the Life. Sí, me gusta hacer el tema de que compusimos juntos, pero que él canta, que es el tema A Day in the Life. Sí. No es interpretar, no es performing, es componer. ¿Cuál le hubiera gustado componer de las canciones? ¿Cuál de ellas realmente? ¿Cuál de ellas le hubiese gustado del tema que él compuso? O componer. ¿Cuál de las canciones componer? Porque Lennon decía que Oh Darling era que le gustaba componer a él, le hubiera gustado componer a él. En todo caso, ¿cuál de las canciones? Okay, the question is actually that John had said that he would have wished to have wrote that song, Oh Darling. And what song would you have wished that you had written that John wrote? That's the question, not to perform, but okay. Mm-hmm. Yeah, I get it. Well, I think I would have loved to have written Imagine. But you know what? I've written so many songs that I'm happy that that's John's. But if we were doing a fictitious question, then I would have liked to have written Imagine. Sí, me hubiese gustado componer Imagine. He compuesto tantos temas y me gusta saber que ese tema fue compuesto por John.
Correcto, ese es el tema que hubiese querido componer. Qué linda respuesta. Yo quería preguntarle a Paul sobre su vegetarianismo, porque yo también soy vegetariano y me encanta que él pueda difundir este mensaje, su defensa de los animales, y queremos escuchar un mensaje de él en relación a este tema. Okay, I wanted to ask you about the vegetarian food that you eat, and in Israel, your protection for animals that you hold so dearly. Uh-huh. Can you talk a little bit about that? Yeah, sure. About I don't know, 30 years ago, I was looking at the sheep on my farm, the young sheep, the lambs, and I was enjoying them, but I also was eating lamb. My wife and I, Linda, we said, maybe we don't need to eat these guys. So we became vegetarian, and I've been vegetarian ever since. And I find it's very good for the animals, obviously, but it's good for me, gives me good energy, and keeps me healthy. Bueno, muy bien. Hace 30 años yo estaba en mi granja y teníamos ovejas en la granja. Y en una de esas hicimos un asado, estaba comiendo la oveja. Y ahí con mi esposa Linda nos dimos cuenta que sería mejor no comer más carne. Y de ese entonces me hice vegetariano, que es, por supuesto, es bueno para los animales, porque no se matan los animales. Y también a mí me da muchísima energía ser vegetariano. Fantástico. Va a preguntar el querido Barrett de Radio Monte Carlo, te escucho. Sí, bueno, antes de nada, yo soy Rafael Barrett de la FM Monte Carlo, involucrada en el proyecto también. Tantas cosas hay que preguntarle a Paul, pero me gustaría hacer una pregunta contundente con respecto a lo que él va a tocar también acá y que tiene que ver con uno de sus grandes discos, para mí el mejor disco de la historia, que es Band on the Run, de su historia por lo menos, ¿no? ¿En qué se inspiró para Band on the Run? Que tengo entendido lo llevó a un viaje a África. Okay, well, my name is Rafael Barrett from a radio station here in his name is Monte Carlo. And my question has to do with your album that I consider your greatest album, Band on the Run. And what inspiration did you have to write the songs on Band on the Run, and specifically the song Band on the Run? I understand you had taken a trip to Africa and that inspired you, is that correct? Yeah, I wrote the songs before I went to Africa, so the album was inspired by African music, but the songs were just inspired by the point I was at in my life. I left the Beatles, so it was a little bit like I was on the run. I was now on my own with my new group, Wings, and the idea was we were like escaped criminals. So that was the inspiration for the song and the album. Bueno, la verdad que sí, el disco sí lo compuse después de un viaje que me había ido a África, pero más bien me inspiré, la inspiración para ese disco viene del momento en que estaba viviendo en ese tiempo de mi vida, en que ya había dejado el grupo de los Beatles y estaba con mi propio grupo, y que el grupo como que se estaba en camino, estaba en movimiento, que nosotros nos habíamos puesto como personajes, que como que éramos reos, que nos estábamos escapando de la cárcel.